¡Oh, Rocío! ¿Quién soy? ¿Ya? Bueno. ¡Oh, my God! No, Rocío, yo le dije que si le echamos mantequilla y usted no quiso. O sea, ¿quieres competir, Rocío? Ya le echó la leche, Rocío, no me dejó grabar. ¿Pagarían 200.000 pesos por un plato hecho así? Re bien, re bien. Vamos a probarlos ahorita a ver qué tal. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes. Yo soy Sebas Malle y así es, muchachos, hoy no está ni Santi, ni Jorge, ni Clarita, ni Mauro. Pues estoy en la casa de Santi al menos. Pero bueno, hoy tenemos planeado un gran video muy diferente y para eso traigo acá a una gran invitada, maestra de maestras, Chef de Chef. con ustedes, traída directamente desde la Sankey House, con ustedes, Rocío. Bueno, Rocío, Primero que todo, no había sonado ese ruido que está sonando. No había sonado bien todo el día. Y pusimos a grabar y empezó a sonar. Así que si escuchan ese ruido, pues lo siento. bueno, muchachos, como saben, Rocío es la persona que trabaja acá en la Sankey House, es toda una chef, artista de la cocina. La idea de este video, chicos, es que vamos a tratar de replicar ciertos productos que uno puede comprar en una tienda congelada, pues aplicando nuestras habilidades cocinísticas, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Culinarias? Culinarios. Exactamente. Entonces, Técnicas culinarias. técnicas culinarias. Rocío, ¿cómo se siente? ¿Se siente preparada para esta tarea? Vamos a poner a prueba acá todo lo que usted ha aprendido. Mis habilidades. Sus habilidades. Exactamente, Rocío. Pero bueno, muchachos, si estamos listos, empecé. Tiene que decir conmigo, Rocío. Pero bueno, muchachos, si estamos listos, empecé. ¡Hacemos! Dígalo más duro, Rocío. Proyéctate a la cámara. Ok. ¿Listo? Pero bueno, muchachos, si estamos listos, ¡empecemos! ¿Qué nos tendrá el chef hoy? ¿Será algo recién preparado o acaso será comida congelada? Prepárense porque hoy vamos a jugar... ¿Qué rayos hizo el chef? Ustedes se estarán preguntando, pero bueno, Sebas, ¿qué productos vas a replicar? Entonces, muchachos, tenemos 3 productos que escogimos ayer precisamente con Rocío para poder acá replicarlos, ¿no? El primero. Es como un pollo teriyaki, como una ensalada, ¿no? Verdura oriental. Sí, Vamos a hacer verdura. oriental. Rocío es más experta porque Rocío trabajó en un restaurante oriental. Vamos a ver qué tal queda este pollo y verduras orientales. Tiene como muchas cositas picadas. Se ve bien sabroso. Tiene como bastantes cositas picadas, etcétera. El segundo producto que vamos a intentar replicar son estos burritos. Burrito de pollo. Exactamente, es un burrito con pollo. Y el tercer producto que vamos a probar es algo muy colombiano, Rocío. No sé si la gente que nos está viendo desde otras latitudes entenderá lo importante que es esto en una dieta colombiana. Esto es arepas y puntualmente estas arepas son arepas de queso. Son arepas de maíz que por dentro tienen queso. Entonces son 3 productos que intentaremos replicar. Y lo mejor, Rocío, es que esta noche 2 personas probarán nuestros productos y intentarán identificar cuál es el que venía congelado y cuál es el de nosotros. ¿Usted qué cree? ¿Lo haremos mejor? Sí, lo haremos mejor. Vamos a hacerlo mejor. Exacto. Primer producto. Primera ronda. Bueno, Rocío, ¿con cuál vamos a empezar? Con la arepa. ¿Usted dice que con la arepa? ¿Por qué? Porque ¿Qué? lleva más tiempo. ¿Lleva más tiempo la arepa de cocinarse? Sí, la amasada, la preparada y la dorada. Listo. Entonces empecemos con las arepas. Pero, Rocío, necesitamos ponernos como en mood. Me voy a cambiar y ya vengo. ¡Tarán! Rocío, ¿qué tal mi pinta de chef? Hace rato no me la ponía. Hace rato no se la ponía, pero bien. Hermoso, bien. ¿no? Le luce. Solamente falta aprender a cocinar. Bueno, Rocío, entonces vamos a arrancar con las arepas, ¿no? Empecemos con los ingredientes que necesitamos. Ok. Tenemos harina de maíz, tenemos mantequilla, leche, queso. Entonces empecemos ahora sí, Rocío. ¿Qué hay que hacer? Ok, vamos a calentar la leche. Listo, leche. Entonces, acompáñame por favor por acá. Tibia. Esta tibia, no tan caliente. No tan caliente, Rocío, por favor, que se quema uno. Pero me lavo las manos primero. Bueno, Sebas, entonces vamos a amasar. Sí, de una. ¿Qué hay que hacer, Rocío? Bueno. Guíame. ¿Cuánta harina? Yo le voy diciendo. Más. Por ahí. Listo. Ahora le vamos a rallar queso. Listo. La rallación. Y lo más importante es no rayarse los dedos. Es arepa con queso, no con... No con dedos. Está difícil la rayada. ¿Sí estoy haciendo bien la técnica, Rocío? Súper bien. Rocío, ya está terminando. Es que me da miedo rayarme los dedos. Entonces le ponemos una pizquita
pizquita de sal. Hay mucha gente que le echa sal y azúcar, ¿no? Yo le pongo sal y azúcar. Sal, Echamos sal. Sal y perrea, como dice por ahí. azúcar. ¿Listo? Va la mantequilla. Mantequillé. Cucharita. Esta es la parte de la arepa que no es tan fit. No, esto no es nada fit. ¿No? Nada. ¿Más? ¿Más? Ahí. Ush, Rocío, ¿todo esto? Por favor, tengan cuidado toda esta mantequilla que nos vamos a mandar, pero bueno. ¿Y lo bato ahí? Listo. Perfecto. Esta es mi manera de hacer arepas. O de la manera de Espere. Ya le echó la leche, Rocío, no me dejó grabar. Ya le echó. Le ponemos la leche. Y voy revolviendo. Espectacular, Rocío. Bueno, entonces vamos a amasar esta vuelta. Pero me Esa acuerdo no es la mucho. manera de amasar, Sebas. No, ay, Rocío, Con pero amor. con amor, entonces, Con ganas. con cariño. No. Te amo. Eres la mejor. Qué masa tan hermosa. Nunca había visto una masa igual como tú. Bueno, esta la siento ya, quedó como más gelatinoso. Y le da las dos bolitas. Dos bolitas. No, salen como tres, honestamente. Listo, 3 bolitas. Por partes iguales. Perfecto. Bolita número 1. Bolita número 2 y bolita número 3. ¿Puedo hacer una? O sea, ¿quieres competir, Rocío? Usted lo que quiere es demostrarle a la audiencia que es mejor haciendo arepas. Pues bueno, hagamos una competencia, Rocío. Yo cojo, le hago una huequito en la mitad. Sí, señora. Yo le meto quesito. Voy a Puede mostrar ser eso. rallado. Ah, puede ser rallado, puede ser O en son cubitos. cuadritos, sí. Listo, Rocío lo hace en cubitos. Y ahora lo cerramos. Lo cerramos. Rocío es toda una crack. ¿Listo? Entonces hacemos una bolita nuevamente. Ah, ¿hacemos otra vez bolita? Sí. Ok, bolita. Bien redondita. Me siento jugando a plastilina. Ahora Se le da un... le damos palmadita. Sí, ay, Rocío, ¿cómo no? Y giramos. Vamos Giramos. girando. Las vamos a poner en la parrilla, ¿no? Sí. Pues es que usted me dice, no, mire, esta se rompió, Rocío. Sebas, con amor, le digo. Pero yo soy, así es mi amor, Rocío. No, mentira. Está muy bien, ¿sí o no? Para hacer mi primera arepa. Está muy enferma la tuya. No, lo que pasa es que es Muy una mal. arepa guerrera. A ver, miren cómo quedó. La arepa mía, mírenmela por este lado mejor. Mi arepa y la arepa de Rocío. Parecidas. A la parrilla y estarían listas, ¿cierto? Sí. Asarlas y ya. Entonces, ¿qué? ¿Esperamos a que se caliente? Sí. Mientras tanto, vamos a destapar las de nuestra competencia directa. Las de nosotros se llamarían arepas el Rocío de la mañana. Entonces vamos a ver la diferencia entre una arepa de ellos. Uy, son duras, ¿no? Son gruesas. Son gruesotas, comparadas contra nuestras arepitas que son como arepas bebés. Yo creo que esas se van a demorar más en cocinarse porque están más frías. Bueno, ahora sí ponemos a hacer esta vuelta. Las arepas. Las de nosotros. Las de nosotros. Sí, pongamos Sí. una y una a ver qué vamos bien. Sebas, con amor. Con cariño. Suavecito. ¿Y qué? ¿Cómo sabemos cuándo ya está? Hasta que se doren y las volteamos. Yo creería que es más o menos 3 minutos por cada lado. Una quemada más tarde. Me preocupan nuestras arepas, Sebas. No, Rocío, yo le dije que si le echábamos mantequilla y usted no quiso. No. Muy bien, Sebas, va bien, va bien. Ay, claro, ahora sí muy bien Sebas, ¿no? ¿Cómo las veo? Es que no me quiero quemar. Súper bien, súper bien. Dale ¿Súper la bien? vuelta. ¿Cómo se ven? Ah, ¿ya les damos la vuelta? ¡Wow, Rocío! ¿Qué es esta cosa tan sensual? Tan Por sensuales. Dios, miren eso, esta marca, la marca de... Este se llama la marca de Dios. Esto ya demuestra que hay nivel. Pero usted me preocupó, porque me dijo, ay, no, se pegaron las Sí, arepas. pensé que se han pegado. Bien, vamos bien, Rocío, muy bien. Vamos bien. Bueno, muchachos, ya le dimos la vuelta a las grandes. Y esta primera ya quedó, vamos a sacar la segunda y las miramos. ¡Wow! Rocío, perfectas. Ya con eso terminamos nuestra primer réplica. Ya se pueden empezar a dar cuenta. El tamaño sí varió, Rocío, no nos quedó exactamente igual. Las de nosotros son anchas, Sí. pero no son gordas. No son tan gordas. Entonces miren, muchachos, así quedó. Las de nosotros, arepas tradicionales, bien hechas, bonitas, lindas. Y estas son las arepas, pues que les decía, son más gorditas. Pero bueno, ya vamos a ver qué tal quedaron. Vamos a ver qué dicen los jueces. Llegó la hora de probar. Bueno, muchachos, ya estamos acá en el set de Agentes de Mentes porque llegó la hora de poner a prueba nuestras creaciones. ¿Serán capaces nuestros invitados de identificar cuál es una comida y cuál es la otra? Que entren nuestros primeros invitados con ustedes, la pareja del momento, Jorge y Clarita. Bueno, muchachos, gracias por venir a la casa. ¿Dónde está Clarita? Amor. Quítamela, Bueno, muchachos, no saben todavía qué vamos a hacer, ¿no? No. Perfecto, espectacular. A ver, Tenemos otra invitada el día de hoy. Con ustedes, Daniela, una amiga de Jorge. Dani y Clarita, Jorge. El día de hoy, junto con nuestra espectacular chef que está el día de hoy allá atrás, Rocío. Saque la mano así, Rocío, en algún lado. Eso, Rocío. El día de hoy con Rocío cocinamos alimentos que intentamos replicar de alimentos que usted puede comprar congelados en una tienda.
Entonces vamos a entregarles a ustedes en un plato comida que nosotros hicimos y en otro plato comida congelada. Ok. Y ustedes van a tener que identificar ¿Cuál es la pregunta? cuál es la que hicimos nosotros y cuál es la que es congelada. También el objetivo es ver cuál es más rica, ¿no? Ajá. Entonces empecemos con el primer producto. Voy a ponerles acá dos platos. Al lado derecho encuentran un producto y al lado izquierdo encuentran otro producto. Ok. Los chefs, en este caso nosotros, preparamos una de estas. ¿Ya saben qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Arepa de queso? Muy bien. Arepita de queso. Entonces la idea es que prueben primero una, luego la otra y pues digan sus Opiniones. opiniones. ¿Cuál Entonces es cuál? empecemos con esta. Esta de acá. Listo. Por favor. Vas. Pruébenla, degústenla. ¿Qué opinan del sabor? Es maíz pelado. Maíz peto. Peto eso. Bueno, ya pueden probar la siguiente. Ok. La tengo clara. ¿Están listos, muchachos? Literalmente. La tengo clara. ¿Van a decir tienda o van a decir Sebas? Dependiendo de lo que opinen. ¿Listo? Ay, no sé. La de este lado, la que probaron primero. Van a decir si tienda o Sebas. ¿Preparados? 1, 2, 3. Tienda. ¿Tú dijiste? Tienda. ¿Tienda? Y eso es ¡correcto! Yo lo identifiqué porque ya he probado estas arepas. Y normalmente estas arepas, no sé si es por el tiempo que llevan allá guardadas, pero siempre tienen un sabor amargoso, como agrioso. Y la otra rico. se sentía fresca, dulcecita. Yo solo lo hice porque este tenía cositas aquí y aquí también. Bueno, eso quiere decir, muchachos, que todos van a un punto. Muy bien. Ah, bien. Siguiente producto, muchachos. Siguiente ronda. Bueno, muchachos, siguiente plato vamos a hacer el pollo teriyaki. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer esta cosa tan espectacular? En este caso vamos a usar un pimentón, una cebolla, vamos a usar el arbolito, brócoli, pepino o zucchini conocido. Esto es un pepino raro. Y tomate y Zanahoria. zanahoria. Y este es Apio. ajo y algo muy importante, Jengibre. la ginger. Y pollito. Listo, Rocío, ¿cómo empezamos? Este se ve como más largo, tengo miedo. Bueno, Vamos a picar o sea, empezamos ya de una vez picando ya. vegetales. De una vez. Hágale. Le voy a dar una muestra y usted la sigue picando. ¿Cómo así, Rocío? ¿No confía en mis habilidades picadoras? Ok, bien chiquito. Tranquila, Rocío, yo tomé un curso. Ok. Muy bien, Sebas. ¿Sí o no? ¿Muy bien, Sebas o no muy bien, Sebas? Bien, Sebas. Le falta un poquito de agilidad, pero bien. Rocío, ¿usted quiere bien cortado o pedazos de dedo en su ensalada? 15 minutos después. Rocío, todavía no le coge el tiro a la cortada. O sea, yo tomé mi curso y decía que uno iba acá moviéndolo, pero me da miedo. Pues es que ya eso ya es práctica. O sea, para que pueda picar rápido, ya es práctica. No lo intente en casa. No sea tonto. Conserve sus dedos. Jaja. Listo, Rocío, ¿qué sigue? ¿Cortamos el arbolito? El arbolito, sí. Listo, ¿cómo se corta un arbolito? ¿Se le sacan las ramitas? Sí. Y entonces, mire. A ver, Rocío, estoy aprendiendo. Ah, solo por la mitad. Claro, para que se sienta. Sí. Aprendiendo con Rocío. Pero es que cuando yo lo pelo me llevo medio arbolito. Bueno, Rocío, ¿qué sigue? Ahora la zanahoria. Zanahoria. Perfecto. La pelamos. La pelamos. Yo usaría el pelador. Se preguntarán si se cae algo al piso, ¿cómo hacen? Nuestro departamento de limpieza, o sea, la mona, Mona. está muy pendiente de que todo lo que se caiga sea correctamente dispuesto en su ubicación final. Es que quedó un poquito chuequito. Que también critica mi forma de cortar. Pero es que mire, yo todavía no me acostumbro, creo que estoy muy tieso. Listo, Rocío, ¿qué sigue? ¿Esta dónde le echamos? Ahí, ¿Acá? ajá. Perfecto. Con amor, Sebas. ¿Acá o, Yo o la así? parto por mitad. Yo la ¿Así? parto por mitad. ¿Así? Sí. Y otro cortecito igual. ¿Acá? Ajá. ¿Así? Sí. Wow. Wow, Rocío, técnica japonesa. Y ahora mira. sí las ¿Estas? Sí. ¿Así? Sí. Esas sí un poquito más gruesas porque eso es como solo agua, entonces Se quedan muy... bueno, un poquito menos. Así, todo lo Dios mío, ahora sí vamos a llorar. Listo, Rocío, ¿cómo vamos a partir esta cebolla? ¿En tiras? Sí. ¿Qué sigue? ¿Solo falta el pimentón y listo? Sí. ¿Cuánto mismo? ¿Un cuarto? ¿Aquí? Todo al plato, ¿cierto? Todo el plato. Perfecto, Rocío. Perfecto. Esto ya, chao. Y ahora Ahora esto. vamos con el chicken. Muy bien. Uy, ¿cuántos ajos le vamos a poner, Buena, Rocío? buena. Y ahora picadito. Bien pegadito, Sebas. El ajo sí tiene que ser bien picado, ¿no? El olor del ajo es particular. En sabor sí, pero en olor no sé.
Listo, Rocío. Ok. Entonces ahora vaya pelando por favor el jengibre. ¿Cuánto vamos a usar todo esto? Entonces, la rallación. Por ahí. Listo. Ahora pasamos al chicken. Entonces ahora que le quitamos el cuerito, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y vamos a picarlo todo en cuadritos. Rocío, este pollo lo vamos a usar tanto para este plato como para el burrito, ¿no? sí. Entonces lo vamos a picar todo. De una vez, sí. Perfecto. Ya salió una pechuga. Yo no entiendo cómo la gente saca esto perfecto, Es que Rocío. hay varias maneras. ¿Cómo era? Porque yo la cagué ya entonces. Pues ya ni modo, pero bueno. Entonces vamos a cortar esto en cubitos. ¿La abrimos primero? No, córtela en tiritas. Me da miedo, o sea. Rocío, pero no le dé miedo. Si le da miedo, cómprese un perro. Listo, Rocío. Ahora cubitos. Ahora cubitos. Bueno, Rocío, llegó la hora de poner esto al aceite. Y aceite. Un poco de aceite. Poquito, Rocío, porque el aceite es nocivo para la salud. Entonces ahora ponemos el ajo y el jengibre. Todo. ¿Oh? Sí, sin Uy, miedo. esto va a empezar a oler súper delicioso, Rocío. Dejamos que dore un poquito y ponemos el pollo. La mitad del pollo. La mitad. Se preguntarán por qué la mitad, porque la otra mitad va a ser para Para- los burritos. Qué rico, Rocío. Ahora zarandealo. Empieza a oler, pero delicioso. Zarandero, muévelo. Muévelo, muévelo. Esta espectacularidad. Uy, por Dios, qué bueno es. Hágale así. Sí, señora. Eso. ¡Ojo, Rocío! ¿Quién soy? Dios Ahora mío. le ponemos las verduras. Le voy a ayudar. Estoy quemando los dedos. Por Dios, ya entraron las verduras acá al juego. Ahora ponemos un poquito de sal. Salsita. Sale sirri. Azuquitar para mi gente. Todavía se ve muy verde. Es como muy crudo, pero ya el pollo, por ejemplo, se ve ya cocinado. Ahora lo tapamos y lo dejamos cocinando ¿A fuego duro? a fuego duro, sí. O sea, esto ya prácticamente está, Rocío. Ya les mostramos cómo queda cuando terminemos con los arbolitos y esto quede cocinado. Vamos a hacer el que viene en paquete. Dice acá, fácil de preparación, ahorra tiempo, con vegetales naturales. Trae pollo y todo. Tenemos ahí nuestro aceite. ¡Wow, Rocío! ¡Wow! Uy, se ve muy congelado. No se ve tan apetitoso. O sea, miren cómo se ve este. Sí, la verdad no se ve tan agradable. Lo que pasa es que también tiene como poquitas verduras, ¿no? Miren este comparado con este. ¡Oh! ¡Dios mío! Bueno, Rocío, llegó el momento del brócoli. Vamos a echarle los arbolitos a esta vuelta. ¿Listo? Perfecto, espectacular. Ahora aquí vamos a echar la salsa teriyaki. Rocío le echó harto. Ya está. ¿Ya está? Quiero que vean este comparado con... Ya. La diferencia es toda, muchachos. Los vegetales recién hechos es Listo, quedaron los espectacular. vegetales. Ya solamente queda dejarlos ahí, que cojan sabor Sí. y queda. Por ahora, veamos qué dicen nuestros jueces. Llegó la hora de probar. En esta oportunidad solamente les voy a dar un producto. Ojo. La idea es que sin probar el otro, identifiquen si este es el que hicimos nosotros o el que viene en paquete. Huele muy bueno. ¿Vamos a abrir eso ya? Ya, bueno. ¡Oh my god! Por favor, digan qué ven, cómo lo ven. Evidentemente es un chop suey. Evidentemente. A mí no me gustan los arbolitos. Yo nunca he comido arbolitos. ¿Se dice qué? ¿Qué opinan? Cuéntenme. Se ve una deliciosa chop suey. O Ajá. un delicioso O un chop chop suey. suey. Uy, fue madre. Chapsui. Uy, con carne y tal. Es que yo tampoco soy muy fan del brócoli, pero vamos a probarlo para. Verde. Y es muy difícil porque yo casi no pruebo comidas congeladas. Ya tengo mi veré. ¿Listo? ¿Clarita ya? Bueno, ya saben. Dicen congelado o bueno, tienda y Sebas. ¿Listo? Ok. 3, 2, 1. Tienda. Sebas. ¿Sebas? Yo dije que Sebas. tienda. Listo, vamos, entra siguiente plato. Oh my god. Por favor, cierren los ojos. Y ahora les voy a poner este y ya pueden probar. Oh my god. Yo se me Uy, equivoqué. pucha. Por favor, pruébenlo. Ay, güey, madre. Sí, probándolo es que vamos a saberlo. Está muy rico. Pero que no me equivoqué. No me equivoqué. ¿O sí? Uy, güey, pucha, me puso a dudar. No lo sé. Ya hay algo que me puso a dudar a mí y son los cortes. ¿Por qué? Porque usualmente en un restaurante, más delgado porque se hace con mandolina. ¿Qué estás diciendo? Que Que están gruesos. Están muy gruesos. ¿Esto es más casero? Uy, La es que, respuesta- es que me puso a dudar mucho el sabor, ¿sabe? ¿Cuál le gustó más? A mí me gusta más ese. Ese está Esta rico, tiene pero yo sentí a que favor. ese es más fresco. Ok, bueno, les voy a mostrar.
Oh my god. ¿Qué dicen? Bueno. No, yo me quedo con mi Bueno, respuesta. yo había dicho que este es Sebas y este es Sí. No, Casa. pero es que nadie dijo que había posibilidad de cambiar. O sea, lo que escogió. Ah, Ok, listo, ok. ya. Primerito está Sebas, Casa. Perdón, Sebas, Sebas, tienda. tienda. Y yo dije tienda, Sebas. Y el punto correcto lo tiene Clarita. ¡Oh, por Dios! Y eso que no sabía. Efectivamente, este fue el que hicimos hoy. Y lo que tú decías es cierto. Estos de acá están hechos como los cortes son más consistentes. En cambio, pues, Sebas no es tan fino en sus cortes. ¿Pagarían 200.000 pesos por un plato hecho así? Totalmente. Sin arbolito. Completamente. Pero Bueno, sí. muchachos, eso quiere decir que vamos 1, 2, 1. Uy. Se pone bueno para nuestra última ronda. Oh my god. Y si, muchachos, les está gustando este video, este nuevo formato que estamos experimentando, es el momento de que le dejen un bonito like, se suscriban y dejen un bonito comentario en la sección de abajo. ¿Por qué no dejan un comentario de un producto que quieren que repliquemos y que pongamos a prueba en nuestra cocina? Ahí les dejo, muchachos, muchas gracias. En serio, sus comentarios, sus likes nos ayudan mucho para que este canal siga creciendo. Ronda final. Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer el burrito. Este burrito es un burrito, pues digamos que personal, ¿no, Rocío? Entonces, bueno, para este burrito tenemos las tortillas, tenemos pollo, que fue el mismo pollo que usamos en el anterior, pero pues que no cocinamos. Tenemos lechuga, tomate, pimentón y unas hierbas mágicas que Rocío guarda en la Cilantro nevera. y ajo. ¿Listo? Yo creo que en este sí nos tengo más perros, ¿sí? O sea, que va a quedar más rico. Para empezar a hacer nuestros burritos, vamos a hacer las salsas. Cogemos un tomate y lo vamos a picar como grueso. La idea de esto es que podamos luego hacer como una salsita en la licuadora. Sí, primero lo doramos un poquito en sartén. Entonces, un tomate, ¿cierto? Sí, está bien. Y medio de estos. Un pedacito así. Y un pedacito de cebolla. Perfecto. O sea, acá lo estoy picando sin tanto cuidado, por lo que, pues la idea de esto es más como que lo podamos luego licuar. Ese es el objetivo. Echamos un poquito de... De aceite, ¿no? ¿Por qué lo pone tan duro siempre el fuego, Rocío? Quiero entender por qué. Porque al comienzo deben estar súper calientes los sartenes, para que no se pegue, para que... No sé por qué será, pero mejor. Y cogemos un poquito de cilantro, lo lavamos, Lo echamos ahí literal. ponemos el cilantro dentro de... Perfecto. Vamos a abrir de una vez nuestro aguacate. Uy, qué aguacate tan espectacular. Bueno, vamos a picar la lechuga ¿Cómo la picamos, Rocío? en julianitas súper delgadas. Yo vuelvo a... ¿Así o así? ¿Le puedo explicar? Claro, Rocío, explícame. Un poquito esto. Ok. La... ¿La envuelve? Uy, parce, pero eso ya es La una envuelvo. técnica súper espectacular. A ver, se la envolvió y ahora... Hacer esto. Así chiquitito. ¡Wow! Y ya. Pero usted, ¿cómo hace eso tan rápido? Espere. Así se va. Rocío, ¿alguna vez usted se cortó? Me bajé pedazos de luz. ¿En serio? ¿Y le salieron a alguien? No. Bueno, muchachos, quiero que vean cómo quedó esta lechuga de bien cortada, parce, increíble, espectacular. Esto por este lado ya quedó y ahora lo licuamos para que quede como concentrado el sabor, ¿no? Poderoso. Listo, Rocío, entonces vamos a licuar este tema y mientras tanto yo voy picando el queso, ¿le parece? Como un trabajo en equipo. Listo, Rocío, quedó picado ya este quesito. Perfecto, lo dejamos por acá, ¿sí o no? Ahora sí, vamos a dorar el pollo. Echamos aceite y ahora echamos esto, ¿cierto? Sí. Le ponemos una pizquita de sal. Y vamos a echarle estos frijolitos, que son frijoles de chile y carne, y son un poquito picantes. Ya tenemos la lechuga, el queso, la salsita. Echamos esa salsita acá, luego vienen los frijoles y ya armamos el taco. Sí. ¿Qué sigue, Rocío? Ponerle la salsa. Esa salsa es la que hicimos con todos los ingredientes licuados, ¿no? Qué rico, Rocío. Este prácticamente ya está listo. ¿Esto qué hay que hacerle? Caliente a fuego medio en un sartén por 1 minuto a cada lado. Pero bueno, muy bien. ¿Qué vamos haciendo, Rocío? Vamos a tajar el aguacate. ¿Pero lo tajamos o cómo lo vamos a echar? Pues yo lo hago así, mire. Ok. Para... Ok, como lo sepa hacer. Ahora sí lo sacamos. Ya ahora sí vamos a armar los burritos, ¿sí o no? Sí. Mientras tanto podemos poner a hacer este, ¿cierto? Sí, vamos a hacerlo ahora. Este burrito viene para literalmente hacerlo en 1 minuto. Uy, Rocío, este burrito está muy chiquito. ¿Le echamos algo o ahí tal cual? Hasta ahí está. Bien, lo ponemos ahí. Listo. para Y probar. mientras tanto nosotros vamos a armar nuestro burro, que el de nosotros iba a ser prácticamente el caballo de Troya. Primero se pone así y luego se dora, ¿listo? Ok. Lo primero que echamos, ¿qué va a ser? ¿Los frijolitos? Con una cucharita untadita así. Es poquito de cada cosa, no es tanto. Sí, es poquito. Entonces tenemos estos frijolitos. Con amor y como sea una esquinita. Ahora La lechuguita.
Un poquito de lechugue. Sí. Queso. No, pollé. Le pollé. Le pollé. Ahora le quesé. Se ve rico. O sea, ahí sí lo tengo que admitir. Y ahora aguacate. Aguacate. Nivel de francés de Rocío está aumentando vertiginosamente. O así. No se vas. Venga, le ayudo. ¿Le puedo ayudar? Sí, claro, pero dígame. Bueno, Ya. no, Así no se como una cobija. Entonces ponemos así. Ajá. Volteamos así. ¿sí? Ajá. Volteamos Así, acá. y ahora. luego acá. Perfecto, ¿no? Pero quedó re bien el burrito. O sea, fuera de chiste, no quedó tan diferente en tamaño, ¿no? Se darán cuenta por la forma. Este es el que compramos. Este es el de nosotros. Re bien, re bien. Vamos a probarlos ahorita a ver qué tal. Bueno, Rocío, round 2 de el burrito. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Ya aprendió? Y quedó. Se el pueden burrito. dar cuenta que ya hay uno que está más tostadito. Se nos olvidó mientras hacíamos unas cosas. Será el momento de que los jueces evalúen nuestras creaciones. Llegó la hora de probar. Listo, muchachos, ¿Listo? pueden cerrar los ojos. Como en la ronda anterior, les voy a poner un plato. Uy, no, así es muy difícil. Adicionalmente, tengan en cuenta. ¿Ya? Sí, ya pueden abrir. Está cortado para que no se note tanto la diferencia, ¿no? ¿Saben qué es? Burrito. Exacto, es un burrito. ¿Ya lo pueden probar, muchachos? Lo puedo leer, ¿cierto? Claro. Ujú. Listo, muchachos. Clarita, ¿tienes tu veredicto? Yo creo. Vamos, ya saben, pueden decir Sebas o tienda. Ok. 3, 2, 1. Tienda. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Todos dijeron tienda? Sí. ¿También? Sí. Cerrad. Cerrad los ojos, por favor. Listo, ya lo pueden abrir. Está un poquito desbaratado porque no lo teníamos preparado al corte. Uy, pero están muy diferentes. A Porque ver. está muy desbaratado porque no nos dio el tiempo de armarlo bien. Es que no contábamos con la cuarta invitada, la tercera invitada, entonces nos descuadró. No me equivoqué. Está muy rico. Ya no vale que puede ser porque ya cogimos en el primero. No, el Claro. primero dijimos tienda. Por eso, ya este o es Sebas o es Sebas. Bueno, ¿qué opinan? Pero no creo que Sebas cocine tan rico. Bueno, muchachos, Rocío, venga para acá, les damos la buena nueva. Bueno, muchachos, eso quiere decir ¿Qué? que ¡Que gané! indiscutiblemente Sebas es el ganador. Sebas es el ganador, el gran cocinero. No, sí, ese efectivamente lo hicimos con Rocío. ¿Qué pasa? Que cometimos el error de no probar antes ese burrito, entonces no sabíamos cómo era por dentro. Cuando lo abrimos porque dijimos, ay, pues madre, pensamos que tenía más cosas y eso era solo pollo por dentro. Solo pollo. Pollo y crema agria. Yo dije, no, debe ser de tienda porque sabe agrio Ajá. por el tiempo que lleva guardado. Claro. Pero sí. no Y huele este, nada, y este huele quedó nada. muy rico. Huele rico cuando lo Delicioso. vi yo. Quedó muy rico. Pero bueno, muchachos, Clarita es la gran ganadora. Como siempre, como siempre. El punto se lo dio el Chop Suey Rocío, bien crack. Pero bueno, muchachos, si les gustó esta nueva sección que se abre en el canal de tratando de imitar diferentes platos, dejen en los comentarios qué otro producto, qué otro plato quisieran que probáramos, que intentáramos. Rocío sabe hacer paella. Y para él también. Paella y paella. Delicioso. Ay, sushi. Claro. Bueno, déjenlo ahí en los comentarios. Eres una crack, Rocío. Crack de la cocina. La crack de la cocina. Y yo con mi traje. Yo creo que el traje toca comprarse la cocina. Pero bueno, muchachos, y no siendo más por este video, nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! Bye. Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya, solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Bueno, está heavy. Ya me empecé a calorar. Uy, soy muy variado. Mantén tu palabra como un hombre que eres, Mauro. A ti no quedó como un borracho.